Todos los ninjas se asombran al ver el nuevo ojo de Naruto. Esto es Top Anime. Boruto vino a cambiar todo dentro del universo ninja de Naruto, desde el reciclaje de personajes que han regresado como antagonistas, hasta la forma tan descarada en que casi toda la generación ninja anterior ha sido descartada, algunos siendo incluso más débiles que los niños desde el inicio de la serie. Hasta el ver cómo los más top han tenido que recibir severos nerfeos para que tengan que hacerse a un lado y dejar el camino libre para la siguiente generación. Con la aparición de personajes como los Otsutsuki que han venido a generar un gran desequilibrio de poder, ya que estos fácilmente superaron a los estándares de poder más grandes del mundo ninja. Es por esto que Naruto y Sasuke, quienes hasta ese momento eran las barras de poder más grandes del mundo ninja, terminarían perdiendo sus mayores ventajas. Naruto perdiendo a su compañero y amigo Kurama y a Sasuke su segundo Dojutsu y el Rinnegan. Con esto han sido oficialmente relegados en las batallas en las cuales claramente no pueden hacer mucho, como vimos en el combate entre Kawaki y Boruto. Aunque como sabemos Naruto no es alguien que le guste quedarse atrás, entonces este podría buscar una forma de volver a retomar el terreno perdido. Podría ser la búsqueda de uno de los jutsus más poderosos y prácticos que hay en el mundo ninja, un dojutsu. Pero, ¿habrá una forma de que los clásicos héroes logren volver a ponerse al par? ¿Será el dojutsu esta solución? Así que ponle mucha atención a este video y por favor suscríbete al canal activando la campanita para siempre recibir todos nuestros videos y notificaciones. Naruto, en su búsqueda constante de proteger su aldea, podría buscar adquirir un nuevo jutsu, y entre la gran variedad de jutsus que existen en el mundo ninja, quizás uno de los más funcionales, un dojutsu propio que lo haga volver al combate en los niveles de poder. Pero, ¿qué es un dojutsu? Bueno, esto vendría siendo prácticamente una técnica ocular, usualmente heredado en la línea consanguínea, siendo una variante de Kekkei Genkai, que permite al usuario usarlo libremente sin posiciones de mano para su activación y que tiene las ventajas de usar cantidades muy pequeñas de chakra una vez que se controla. La mayoría de estos jutsus suele potenciar las habilidades oculares, permiten grandes ventajas en taijutsu, una excelente defensa contra genjutsus y mejoran la habilidad al realizar ninjutsu, lo cual pone a sus usuarios en completa ventaja. También potencian la visión de los poseedores, desde una vista de 360 grados hasta lograr copiar o predecir los movimientos del contrincante, hasta algunos que sirven para el rastreo de chakras, siendo jutsus que incluso llegan a evolucionar o tener cualidades específicas en el usuario. Algunas de estas habilidades están desde la infancia activándose a voluntad por el usuario, a entrenamiento o activándose debido a un fuerte trauma. Aunque lo normal es que se dé por transferencia genética, se han dado varios casos en los cuales el dojutsu llegó a usuarios sin descendencia genética, logrando usar uno o hasta ambos ojos, ya sea mediante trasplantes voluntarios u otros que no lo fueron para nada. Sin embargo, claramente en algunos cuerpos, al no estar adaptados para tal poder, muchas veces el dojutsu no llega a sacar su máximo potencial, como es el caso de Kakashi, que siempre vio en su chakra un limitador para este. Por otra parte, la mayoría de estas técnicas descienden del clan Otsutsuki, el cual posee una gran cantidad de dojutsu, siendo estos poseedores de algunos como el Byakugan, el Rinnegan, el Sharingan, entre otros. Aunque se cree que el primer dojutsu fue el de Kaguya, la diosa conejo que poseía el Rinne Sharingan, que básicamente tenía tanto el Rinnegan como el Sharingan, lo cual vimos por primera vez después de que Kaguya comiera el fruto del árbol, así como también lo obtuvo un tiempo después Madara al convertirse en el Jinchuriki del 10 colas. Luego están otros como el Rinnegan, Sharingan y todas sus variantes, y por supuesto el Byakugan. Con Boruto podemos ver que los dojutsus pueden crecer a través de variaciones genéticas,
siendo una especie de herencia causada por la fusión del Byakugan y el poder de Naruto para sentir las emociones. ¿Podría Naruto tener una habilidad oculta? Bueno, no hay que olvidar que ahora sin Kurama Naruto depende única y exclusivamente de sus habilidades, las cuales no son pocas. Una gran cantidad de chakra potenciada por el modo sabio perfectamente dominado le ha permitido mantenerse en un excelente nivel de combate. Él tendría una transformación similar a un dojutsu con la manifestación de un cambio claro en sus pupilas, teniendo un color naranja en sus ojos asemejándose a la forma de la pupila de las ranas, y el contorno de su ojo volviéndose anaranjado, otorgándole poderes como la maximización de su fuerza y velocidad, control de la energía natural y capaz de usarla para aumentar el alcance de sus golpes. Además, técnicas fusionadas con el poder de Kurama le permitieron alcanzar el modo Biyuu. Luego llegó al modo sabio de los 6 caminos, después de recibir una parte del poder de Hagoromo con el que logró controlar las distintas naturalezas de chakra, las esferas del camino de la verdad, y usando las naturalezas del yin y yang, permitiéndole proezas increíbles que van desde flotar, maximizar sus poderes e incluso llegando a atraer personas de la muerte. Todo esto lo obtuvo al ser la reencarnación del legítimo heredero del sabio de los 6 caminos, Ashura. Ahora vamos a enumerar los tipos de chakra que tiene Naruto. Primero el de Hagoromo, el cual obtuvo durante la Cuarta Guerra Ninja. Segundo el del clan Uzumaki, que básicamente es una rama alterna del clan Senju, al ser la reencarnación de Ashura y portador de la voluntad del fuego. Sería lógico pensar que muy pero muy dentro de él todos esos poderes lleven a un dojutsu. Bueno, la respuesta es no. Y es que pese a todo el potencial que tiene Naruto, todavía le faltaría un detonante, algo externo que logre activar alguna técnica, ya que estas suelen ser mayoritariamente herencias o trasplantes en casos muy particulares. Entonces, la opción de Naruto sería arrebatarlo, la cual lógicamente no haría, pero aún hay otra opción, la genética. Y no me refiero a la línea heredada, sino más bien a la genética artificial. De por sí Naruto tiene aún ambos brazos gracias a las células de Hashirama, y hemos visto en personajes como Yamato que éstas pueden terminar siendo recreadas en un laboratorio. Claramente no son las únicas células que se podrían replicar en un laboratorio. Y si sabemos que todo el mundo de Naruto tiene algo especial con las células de Hashirama, ¿sería posible generar otras células con la intención de usarse en un cuerpo nuevo? La respuesta sería sí. Entonces, Naruto solo debería buscar el detonante final en las células de una persona con una técnica ocular, siendo quizás Sasuke, lo cual sería el sueño de la Fujoishi, o quizás alguien del clan Hyuga. Después de todo, el Jogan surgió de la fusión natural de 2 materiales genéticos. Entonces, ¿cuál podría ser la habilidad que podría despertar el Uzumaki? ¿Una especie de Sharingan o un Rinnegan al ser descendiente de Hagoromo? ¿O quizás algo más al estilo del Jogan de Boruto o algo completamente nuevo? Y si bien es algo rebuscado, es claro que si llegase a funcionar, Naruto podría tener una técnica que en conjunto con su modo sabio podría volverlo a poner en el top de personajes poderosos. Bueno, mi gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te ha gustado este video sobre qué pasaría si Naruto lograse despertar un dojutsu, y si esta historia fue de tu agrado, puedes dejarme un like y suscribirte al canal. Cualquier duda o sugerencia la puedes dejar debajo en los comentarios. Nos encontramos en el próximo video.